Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta para aprender un poco más sobre adjetivos. Los adjetivos se clasifican en descriptivo y no descriptivo. Los descriptivos son los calificativos, los gentilicios. Y los no descriptivos son los demostrativos, posesivos y numerales. Los descriptivos. Tenemos entonces a los calificativos y gentilicios. ¿Cuáles son los calificativos? Son los que venimos aprendiendo desde primer grado. Estas semanas anteriores hemos estado practicando los adjetivos variables e invariables. Ellos son justamente calificativos. ¿Por qué? Porque nos indican una cualidad, una característica o una descripción del sustantivo. Por ejemplo, paisaje bello, montaña alta. Juan está cansado, es decir, que nos describe característica o un estado. Luego tenemos los adjetivos gentilicios, que son los que nos señalan el lugar de origen o de procedencia. ¿De quién? De una persona, animal o cosa. Por ejemplo, escritor mendocino, bandera colombiana, serie española. Aquí tenemos algunos ejemplos de adjetivos calificativos que ya hemos aprendido. La libreta es roja, la maleta es grande, el perro es bravo, el niño es listo, la carreta es vieja. Luego tenemos ejemplos de adjetivos gentilicios, que aquí en la imagen lo podemos observar con mayúscula, pero no. Los adjetivos van con minúscula. Por ejemplo, ahí tenemos el niño brasilero, el niño chino, la niña china, el niño argentino. Luego tenemos los adjetivos no descriptivos. ¿Cuáles son? Demostrativos, posesivos y numerales. ¿Cuáles son los demostrativos? Son los que nos van a señalar si el sustantivo está cerca del que habla o escucha, lejos o muy lejos. Por ejemplo, si la casa está cerca, yo voy a decir esta casa. Si el portón está lejos, yo voy a decir ese portón. Y si el árbol está muy lejos, yo voy a decir aquel árbol. En los posesivos nos van a indicar justamente la posesión o pertenencia con respecto al sustantivo. Voy a decir, por ejemplo, mi casa, tu mochila, su lapicera. Y cuando hablamos de adjetivos numerales, ¿se refieren a qué? Justamente al número, a la cantidad, orden, multiplicación, partición. Por ejemplo, 2 manzanas, primer turno, doble ración, media naranja. Acá tenemos un ejemplo de la niña. El moño cerca, ella va a decir este moño. El moño lejos va a decir ese moño. Y el moño muy lejos va a decir aquel moño. Es decir, que los adjetivos demostrativos nos van a indicar la ubicación del sustantivo. Acá tenemos otros ejemplos. Si yo estoy en el camino, voy a decir este camino. Si estoy lejos de ese camino, muy lejos, voy a decir aquel camino. Los adjetivos demostrativos tienen que concordar con el sustantivo en género y número, ¿sí? Si está en singular, tengo que respetar el singular en el adjetivo. Si está en plural, tengo que respetar el plural de ese sustantivo. Y cuando hablamos del género femenino o masculino, lo hacemos también. Aquí tenemos el cuadrito para saber de esta cerca, este o esta, en singular, plural, estos o estas. Si está distancia media, ese o esa, y en plural, esos o esas. Y si está muy lejos, aquel o aquella, y si está en plural, aquellos o aquellas. Cuando hablamos de adjetivos posesivos, como lo mencionamos, justamente habla de la posesión o pertenencia del sustantivo. Voy a decir mío, tuyo, suya, mí, mis, tú, tus, nuestro, nuestros. Por ejemplo, tomó su mano entre las suyas y le pidió matrimonio. Otros ejemplos. Si yo veo un auto que tiene alguien, yo voy a decir su coche, sus coches, nuestro gato, nuestros gatos, nuestra casa, nuestras casas. Otros ejemplos. El bolígrafo de Lucas es azul. Su bolígrafo es azul. Ahí estoy omitiendo el sustantivo propio Lucas, ¿sí? Luego tenemos ejemplos de adjetivos numerales. Como dijimos, son los que se refieren al número, a la cantidad. Por ejemplo, cuando hablamos de cardinal, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cuando decimos ordinal, justamente nos referimos al orden, primero, segundo, tercero, cuarto. Y cuando hablamos de partitivos, decimos la mitad, tercio, cuarto, quinto. Y si hablamos de multiplicación, decimos doble, triple. Por ejemplo, leyó 3 libros, llegó en quinto lugar, comió la mitad de la torta. Y al lado tenemos otro ejemplo, el niño que llegó a la carrera primero, es decir, el primer competidor. Aquí, por último, vamos a observar algunos ejemplos de todos los adjetivos que hemos aprendido. Si yo digo mis libros, recuerdan posesión, pertenencia, entonces el adjetivo es posesivo. Si yo digo aquel jugador, es decir, que está muy lejos mío, yo voy a hablar de adjetivo demostrativo. Si yo voy a decir auto antiguo, que son los adjetivos que ya conocíamos, son los adjetivos calificativos. Si yo digo ese castor, o sea que está cerca, yo voy a decir que es un adjetivo entonces demostrativo. Y si digo qué linda cometa, es un adjetivo calificativo, estoy realizando una descripción. Entonces, y aquí terminaríamos y hemos aprendido ahora nuevos adjetivos, ¿sí? Vamos a estar practicándolo en las tareas, así que es muy fácil este tema y muy lindo. Les mando un beso enorme y nos vemos. Besitos, chicos.